Como les decía, la charla se llama La pintura china y sus raíces taoístas, cómo lee el paisaje pictórico chino. Eh, ya aquí tenemos que comenzar con algunas cuestiones puntuales sobre qué es la pintura. Quizás comenzar con pequeños detalles técnicos sobre la diferencia con lo que nosotros en Occidente conocemos como pintura. Eh, a ver, la pintura occidental normalmente, sobre todo, veámoslo del Renacimiento hasta nuestros días, y que justamente nosotros cuando lo veamos en China vamos a ver periodos previos a lo que aquí comenzó siendo el Renacimiento, eh, son sobre lienzo, con pinturas mayoritariamente al óleo o acuarelas, eh, con una carga de pintura eh, completa, total. No se deja espacio sin pintar en un cuadro. Nosotros lo consideraríamos inconcluso si así lo fuese, si pudiésemos ver el, el lienzo. Y son, a la hora de elaborarlo, las pinceladas son pequeñas pinceladas, más bien tirando a cortas, y no nos metamos con el puntillismo, donde son realmente pequeñas. En China, la pintura tradicional, que incluso hoy en día muchísimas personas la practican, se hace sobre un lienzo, muchas veces ese lienzo era de seda, o sobre papel. Vale destacar que los chinos descubrieron y utilizan el papel muchísimo tiempo antes que lo que se hiciese en Occidente. Muchas veces incluso se pintaba sobre abanicos, Ujú. sobre biombos. En vez de ser una pieza decorativa, sobre todo de la clase alta, muchas veces justamente lo que hace es agregarle, embellecer o muebles o utensilios diarios, como puede ser un abanico, pero muchas veces se busca justamente la pintura, pero con un eje en el ejercicio de pintar. Y después vamos a ver en otras cosas más que son un poco más disímiles a nuestra experiencia pictórica. Bien, la- el material es pincel y la mayoría de ellas es tinta china, lo que nosotros llamamos tinta china, Sí. que es tinta negra. ¿Se han utilizado colores? Claro que sí. Es más, vamos a ver justamente una escuela que se llama justamente la Escuela del Azul y el Verde, donde se utilizaban pigmentos mayoritariamente azules y verdes. Estos se realizaban triturando sobre todo azurita y malaquita para obtener estos dos pigmentos. Bien, ya en la imagen que elegí de introducción podemos ver otras diferencias. Por ejemplo, mucho justamente de la pintura no está completa, no está pintada. Y por otro lado tenemos algo que sería casi inaudito en la pintura en Occidente, salvo que nos adentremos en en las vanguardias ya, que es que vemos texto ahí, en este caso un poema. Y no sé si pueden ver esos pequeños cuadrados rojos, son Sí. sellos, son La firma. justamente la autoría de la pintura, es el equivalente a la firma, ¿no? A ver si pasa. Ahí está. Bueno, comencemos. Shanshui,
Sanshui, como pueden ver los dos caracteres a la izquierda, son agua y montaña. Nosotros, ¿cómo traducimos esto? Si se quiere, aplicando un concepto que es occidental, como paisaje. Nosotros lo llamamos esto pintura de paisaje, ¿no? Ellos lo llaman justamente pintura de agua y montañas. No es aleatorio el nombre que eligen, sino que justamente tanto el agua como las montañas, como las piedras, y el cielo y las construcciones, incluso la figura humana, pero sobre todo estas dos fuerzas centrales que suelen estar presentes en casi todos los paisajes, cumplen funciones opuestas y complementarias y le dan una completud a la obra. Y para colmo, infunden una posibilidad de contemplación filosófica, tanto en el pintor como en espectador o aquella persona que después va a contemplar la obra. Bien, esto que ustedes ven aquí, que está en cuatro franjas, es porque no hay forma de meter en la pantalla el largo. Estas cuatro franjas en realidad es un rollo muy largo y la ninfa o la diosa del río Luo de Ukashi es lo que se puede llamar la primer pintura de paisaje china de la cual se tenga registro. Está pintada justamente entre el 345 y 406 de nuestra era, durante la dinastía Sui. La dinastía Sui es un periodo muy breve, pero que fue un momento importante de la cultura del florecimiento, y son los momentos en los que se empieza a sistematizar las artes chinas. Esta obra particularmente, digamos, ¿y por qué les digo que es tan larga? Porque justamente una de las cuestiones a tener en cuenta es que se pintaban, sobre todo las obras horizontales, en rollos. Y el ejercicio mismo de ir desenrollándola, se desenrolla de la derecha hacia la izquierda, digamos. Eh, en este caso, va narrando una historia. No como una historieta, sino con un flujo más dinámico. Nosotros podríamos decir que en el arte de desenrollarla hay una motricidad, hay un dinamismo que podríamos vincularlo más con un video o con una película que con justamente viñetas aisladas. En este caso, justamente este rollo nos cuenta la historia de un poeta que se encuentra con una ninfa acuática de la cual se enamora y eventualmente, justamente porque son de dos mundos separados, ella parte de vuelta a los cielos y él melancólicamente se pone a buscarla y no la encuentra. Aquí pueden ver al final el barco que él construye para navegar el río Luo buscando a su amada. Eh, y sobre todo tenemos en diferentes partes, sobre todo aquí abajo y aquí al costado, pinturas de paisaje. El paisaje no solo representa el paisaje, sino que en este caso, y en muchos más, representa en este caso al poeta. La calma o la melancolía que uno plasma en esa relación entre cielo, montañas, bosques y agua, sea una cascada, un río o incluso un lago, es un pequeño
microcosmos del macrocosmos humano. Esa relación entre diferentes fuerzas y elementos es algo en lo cual uno se siente identificado. Le habla al que lo ve. Bien, la dinastía Tang es para muchos una de las épocas doradas junto con la que lo va a seguir, que es la Song, de el arte chino. La dinastía Tang va a tener la particularidad de estar dominada por el budismo y por el taoísmo, por más de que obviamente el confucianismo como corriente va a estar presente, pero va a tener una influencia muy grande justamente de estas dos filosofías, mientras que la dinastía Song, posterior y en cierta forma reaccionaria a la previa, va a ser mucho más confuciana, pero con una característica, es el neoconfucianismo, que es la respuesta de los confucianos a las preguntas metafísicas y ontológicas que plantea tanto el budismo como el taoísmo. Y estas filosofías van a permear y marcar justamente la práctica de la pintura. ¿Me siguen hasta aquí? Estamos Sí, perfecto. Bien, como les decía, eh, en la dinastía Tang va a ser el primer momento en que empieza a florecer justamente la pintura de paisaje como algo autónomo, no así como una parte justamente de un rollo narrativo, como vimos recién. También no va a ser justamente el estilo de pintura que más se va a llevar adelante, sino que va a estar más plagado justamente por el dominio de la pintura cortesana, de situaciones, retratos y situaciones de la corte. Por más de que justamente va a empezar a florecer la pintura de paisaje. Eh, Justamente como les decía, van a ser tanto los taoístas como los budistas quienes van a dominar este periodo. Bien, aquí tenemos dos ejemplos de este tipo de pintura que les decía. A la derecha van a ver justamente abiertamente un retrato de un miembro de la corte y en el otro lado justamente a cortesanas, en este caso trabajando justamente con las vestimentas. Eh, Se ve tan mal porque justamente tengan en cuenta que es una obra que tiene 1300 años de antigüedad, mm, entonces el tiempo suyo. eh, ha cobrado su precio. Bien. Y aquí está la que les había adelantado, la escuela de paisaje azul y verde. Li Sijun es uno de sus mayores justamente exponentes. Y aquí lo que vemos es otro pequeño detalle que no sé si lo pueden ver, es en las montañas, esa textura que parecen arrugas, como si Mm, la piedra estuviese arrugada. Esto se llama las arrugas Mi, eh, que es justamente una técnica para darle no solo textura, sino profundidad, relieve a la obra. En el momento previo, y acá ya podemos ver incluso pequeños barcos en lontananza, y empieza a crecer más la idea de proporción. Antes, como lo vimos justamente en el rollo de la ninfa del río Luo, eh, las figuras humanas y las construcciones están desproporcionadas en lo que es la realidad, digamos. Las figuras parecerían tener 6 7 metros. mm. Ya para el periodo Tang, esta proporcionalidad empieza a corregirse.
Es más, van a empezar a aparecer manuales, textos que den cuenta de cómo hay que pintar. Y van a dar esta idea de la montaña tiene que tener tal proporción, los edificios tal otra y las personas tal otra. Hay, perdón, Sí, eh, esto. Hay también como una idea de perspectiva, de profundidad, ¿no? ¿O estoy mirando mal? totalmente. Es más, ellos van a trabajar más o menos tres perspectivas. La perspectiva igual es bastante distinta, porque justamente al no ser una obra que se pinte en un largo periodo mirando el objeto, digamos, la idea de ir con el atril y poner y pasarse horas y horas pintando, mirando, la perspectiva normalmente está siendo elevada, pero muchas veces lo que tenemos es como si fuesen dos perspectivas a la vez. Ellos hablan igual de tres perspectivas, una que sería desde arriba, como quien mira desde el cielo, una quien mira desde la altura, pero sería más parecida a horizontal, y son con los paisajes son más a la distancia, más planos, y otra que es en la cual el espectador y el pintor mira hacia arriba, como mirando hacia el cielo. Pero muchas veces lo que vamos a encontrar es dos perspectivas combinadas, como una perspectiva aérea y a su vez una perspectiva al mismo nivel, en el mismo cuadro. Aquí hay una de esas, ¿o no? En el cielo están las lanchas, los barcos, Claro, los... que no llega a ser el cielo. En realidad aquí justamente lo que podemos entrever es que más allá hay un lago Un lago. o quizás el mar. Y un detalle que acá pueden ver, lo que no hay es justamente, digamos, ¿qué es lo único pintado en esa porción del lienzo? Las pequeñas embarcaciones. El resto se deja en blanco. Y no hay poema. En este momento todavía no se incorporaban los poemas. No todas las obras lo tienen. La incorporación de poemas, sobre todo, es propia de, ahora la vamos a ver, de la Escuela de los Letrados, que muchos de ellos incluso, ¿qué es lo que tenían? Eran poetas. Claro. Y va a empezar a aparecer, sobre todo en la dinastía Song, y va a tener su mayor apogeo en la dinastía Yuan, que no sé si saben, la dinastía Song es la que va a suceder justamente a la Song, y es la primer dinastía no propiamente china, que es cuando al imperio lo conquistan los mongoles. La dinastía Yuan es la dinastía mongol. Bien, otro aspecto, otro estilo, es justamente la pintura de pájaros y flores. Este estilo es archi recontra popular. Ha trascendido no solo las fronteras del tiempo, sino las fronteras de justamente físicas. Eh, en el Japón, por ejemplo, hasta el surgimiento del ukiyo-e, de la pintura del mundo flotante, que más que pintura eran silografías, la pintura cortesana hasta el 1600 en Japón era principalmente de este estilo. Este cuadro que ustedes tienen aquí, a la izquierda, Ujú. particularmente, no es Tan, es Son. Y está pintado, vamos a ver después, justamente no tenemos una diapositiva al respecto, por un emperador, por Huizong, el último emperador de los Song del norte. Una de las características muchas veces de la pintura de pájaros y flores es la utilización de colores. No así de una cosa que yo justamente no les puse, que es otro estilo, que es la pintura de bambúes. Mm, No les puse un ejemplo en este caso, pero la pintura de bambúes es una pintura que normalmente
es monocromática. Mm, Bien, aquí bien. ya saltamos justamente la dinastía Song. En el medio hay un pequeño interregno de caos y desunión, digamos, se habla de las 5 dinastías, digamos. No es un periodo que en este caso sea relevante para esta charla, por más de que justamente la tradición pictórica continúa. Bien, aquí justamente les hacía referencia a esta convergencia entre el taoísmo y el confucianismo. Los taoístas habían, y los budistas sobre todo, habían prosperado mucho durante la dinastía anterior. Ya al final de la dinastía Tang hay una reacción contra ellos por cuestiones tanto políticas como hasta económicas. Como un dato curioso, el imperio tiene un serio problema de circulante. No había oro en Ah, el... ¿Por qué? Porque la enorme mayoría del oro estaba en forma de estatuas de Buda en los monasterios. Lo que hizo el imperio fue disolver esos monasterios, confiscar las estatuas, ah, fundirlas y a mucha gente prohibirle la ordenación o obligarlos a transformarse en monjes mendicantes, porque también, no, como hoy en día los monasterios y las religiones no pagan impuestos. mm, Bueno, la dinastía Song va a tener una respuesta un poco más, no solo política, sino filosófica, que es el confucianismo llamado, ahora lo vamos a llamar neoconfucianismo, hasta ese momento era una filosofía mayoritariamente ética y política. Confucio mayoritariamente es a lo que se dedicaba, por más de que Mencio y otros discípulos o sucesores hayan empezado a plantearse cuestiones más de orden metafísico, muchas incluso están vinculadas a la ética, la naturaleza del hombre, si es bueno o malo por naturaleza, etcétera. Tienen algunas preguntas del inicio que muchas justamente van a la lectura de I Ching para responderlas. mm, Justamente los neoconfucianos van a tomar eso y varias otras obras, como La Gran Enseñanza o La Doctrina del Justo Medio, que son parte de los clásicos confucianos con los cuales se entrenaban y se preparaban los funcionarios letrados, y van a empezar a intentar explicar la naturaleza del universo. ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿Hacia dónde va el universo? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué principios la rigen? Ahí, bueno, van a aparecer justamente conceptos básicos que incluso van a afectar la pintura, como por ejemplo el Li, que es el principio rector de no solo del rito, sino de la forma, de la esencia, y el Qi. El Qi, el aliento vital, el aliento espiritual, que justamente el- en la unión de estos, del Qi y el Li, es que justamente los neoconfucianos, sin meternos en la diversidad de escuelas y discusiones, tendrá que esperar para otro momento, es como van a empezar a explicar el mundo. Y todo surge del vacío. El principio último y primero es el vacío. Y de ahí surge. Ya es un concepto que venía del Tao, digamos. Del vacío surge el Tao, de ahí el uno, del uno sale el dos, del 2 el 3 y del 3 las 10.000 cosas. mm, Las 10.000 cosas es como ellos llaman a todo. a todo. Y ahí ya vemos, por ejemplo, el dos. ¿El 2 qué es? En la filosofía china. Dos líneas. El yin
y el yang, Mm, la mm. pareja de principios antagónicos y complementarios. Bien, aquí surge, como les decía, justamente la pintura de letrados o el Wen Renhua. Ellos no son pintores profesionales, sino poetas y calígrafos. Para ellos lo más importante de la pintura no es la imitación de la naturaleza, sino la representación o transformación de lo mental y de lo vivido. Acá esto es central, porque justamente lo que importa es la unión de la naturaleza y de estos principios en la práctica de la pintura y de la poesía. De la misma forma que un poeta se mentaliza y se hace uno con su poema, ese poema se puede pintar. Cada pintura, sobre todo de paisaje, va a ser un poema, esté escrito o no. Bien, acá tenemos justamente algunos de los pintores famosos de la Escuela de los Letrados. Como pueden observar ya en el de la derecha, en Mifú, vemos una pintura bastante simple y un poema en el lugar central, ¿no? Al referirse Bien. a letrados, ¿vos te referís a los que serían denominados eruditos? Los letrados es una muy buena pregunta. El letrado es un funcionario, no solo es un erudito, Ujú. es un estudioso de los clásicos confucianos Ah, que muchas veces, a partir del final de la dinastía, de la mediados de la dinastía Tang y sobre todo en la dinastía Song, el imperio va a crear un sistema de exámenes para acceder a la burocracia, a los cargos estatales. la corte. No solo la corte, sino todo el imperio, digamos, aquel que va a gobernar una región lejana, aquel que va a mandar a supervisar la construcción de un dique, Mm, eh, el que va a recaudar impuestos, etcétera. Todo lo que es la burocracia imperial se accede a través de un sistema de exámenes. Esos exámenes, lo que se evalúa es el conocimiento de los clásicos, de los 6 clásicos que mencionaba Confucio, de los ujú. 4 clásicos confucianos posteriores, que son las Analectas de Confucio, el Sí. Mencio, la doctrina del justo medio y la gran sabiduría o la gran enseñanza, y la posibilidad de pintar, escribir poesía y saber de música. ¿Quién va a estar capacitado, según estos exámenes, para supervisar la construcción de un dique? Una persona que sabe de poesía, un excelente poeta, porque en esa expresión poética es lo que se evalúa es la comprensión y la asimilación de las enseñanzas confucianas. La idea del Ren, de la benevolencia, o la otra traducción del Ren es humanidad, de aquello que nos hace esencialmente humanos, que tiene que ver sobre todo con la bondad hacia el prójimo y la responsabilidad hacia el prójimo. Entonces, esos son los letrados. Justamente tienen, la mayoría de ellos, eh, un rol civil, son funcionarios civiles, Mm. que a su vez en su tiempo libre se cultivan pintando y escribiendo poesía. Y acá tenemos la que a mi gusto particular, personal, es de las mejores, que es la escuela Magia, justamente es por los dos máximos exponentes de la escuela, que son Ma Yuan y Xia Wei. Ma Yuan es
a mi gusto estético, el sumum de la pintura, sobre todo de paisaje chino. A él lo llamaban Ma de una sola esquina, porque justamente esta idea de la pintura solo en una porción del lienzo, él la llevaba al extremo. Y van a ver que en la escuela Maya hay en casi todas un triángulo. En una porción triangular tenemos, les vuelvo para atrás, la obra en sí. Mm, El resto queda en blanco. Son cuadros que en su mayoría son de una simpleza y de una sutileza mayor. Sobrio, Sobrios, pero no simples. claro. no. Y aquí es la persona que les mencionaba. Huizong, el emperador Huizong, era, a su vez, encarnaba la figura del erudito. Mm, Era no solo el emperador, sino que era era un erudito, era un filósofo, era un poeta, era un pintor, era un músico. Y la cultura china durante su reinado estuvo allá arriba, con un único problema. Como emperador era pésimo. Durante su reinado, digamos, él se ocupó justamente del florecimiento de las artes y el pensamiento. Y las tribus Jurchen de Manchuria mm, invadieron Kaifeng, su capital. Lo tomaron prisionero, murió prisionero en el norte y la Mm, gloria de la dinastía Song quedó partida al medio. Tuvieron que escapar y ahí es el comienzo justamente de la dinastía Song del Sur, porque justamente perdieron la mitad de su imperio. Eh, Nada, es un momento que podríamos llegar a acusar de exceso de refinamiento. Se dejó de lado cuestiones más de orden prácticas, en este caso hasta militares, y de ahí en más, la dinastía Song del Sur tuvo sus problemas, sobrevivió igual poco más de 100 años más, y después, bueno, tanto los Jurchen como el resto del imperio cayó a manos de la Horda Dorada de Genghis Khan mm. y fue conquistada. Y ahí surge la dinastía Yuan, con la particularidad, ustedes lo saben, de la dinastía Yuan de haber triunfado militarmente, pero haberse significado bastante. Haber mantenido el sistema de exámenes con sus particularidades, con privilegios justamente para la élite mongola, pero, y con ciertas modificaciones, pero mantuvieron en gran medida características propias del régimen chino, teniendo en cuenta que los mongoles eran una tribu nómada, que en su mayoría conquistaban y se confirmaban con recibir tributos de los estados conquistados y mientras tanto los dejaban ser. Con China no pueden hacer eso. Pero bueno, Qué bárbaros este eran. justamente cuadro que ven a la derecha está pintado por el mismo emperador. Como obra es excelente. Encarna las virtudes de la pintura, sobre todo de letrados. Pero bueno, con las particularidades que les menciono. Bien, y aquí
Vamos a empezar en la parte un poco más profunda. Como les decía, el vacío. Eh, Nosotros, cuando pensamos el vacío en Occidente, pensamos mayoritariamente en lo más cercano a la nada, ¿no? Nosotros nos interesa la materialidad. Lo que importa es lo que podemos tocar. Eh, en China, el vacío es más importante que lo físico. Uno de los ejemplos básicos para entender esto es una vasija de cerámica profundamente ornamentada con una laca bellísima que le llevó al artesano eh, horas, les diría días de trabajo para lograrla y una vida entera para perfeccionar su arte, ¿no? Tenemos la arcilla que hubo que ir a buscar, las herramientas que hubo que tallar, el trabajo en sí, el horneado, el lacado, la producción de las lacas, desarrollo técnico de las lacas y el horneado de ese laqueado, la composición artística de esa obra, de toda esa pieza. ¿Cuál es lo más importante? La utilidad, pues, no. El trabajo de La perspectiva. El vacío del centro, lo que la hace una vasija. Igual es los dos al mismo tiempo, ¿no? Shiki, Soku, Una taza, lo que importa es lo que está vacío adentro, si no, no sería una taza. Claro. Ahí está. Igual sería, a ver, yo te digo mi idea. Shiki, Soku, Ku, Soku, Shiki. O sea, el vacío está en la forma y la forma está en el vacío, ¿no? Exactamente. Una puerta puede ser de cualquier material. Si no está el espacio en el centro por el cual la gente pasa, no es una puerta. Claro. Y el vacío tampoco es vacío completamente. No es lo que nosotros llamamos vacío. No. A ver, y acá nos tenemos que entrar justamente en un poco más de El, filosofía. Es un el El concepto concepto vacío, el vacío es anterior a la forma. es anterior a la forma y la constituye como tal. En torno a la forma está el vacío. Mm. Es lo que le da sus límites. Donde termina la forma, empieza el vacío. Sí, A pero el ver, Vamos con el vacío nosotros vacío. tenemos, ustedes para el piénsenlo, artesano, el vacío, en el caso de China, ¿no? No puedo decir de todos, pero el no, vacío está antes de la forma. sí, y continúa después. Claro, Esa es la porque estaríamos importancia. en el vacío. O sea, la forma a la vez es vacío. Es vacío. Claro. Eh, Veamos este cuadro que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que delimita la silueta? ¿Qué es lo que le da balance al cuadro? Sí, Toda esta mitad no pintada. Me estoy adelantando, pero les voy a leer justamente una pequeña frase. Ahora volvemos para atrás. Antes de pintar un bambú, hace falta que el bambú crezca en el interior de uno mismo. No, este no es, este es. En un papel de 3 pies cuadrados, la parte visiblemente pintada no ocupa más de un tercio. En el resto del papel parece que no hubiera imágenes, y sin embargo, las imágenes tienen así una existencia eminente. Así, el vacío no es la nada, el vacío es cuadro.
Lo que le da sentido al cuadro es lo no pintado. Y ahora vamos a analizarlo en paso a paso en el proceso, en qué hay que tener en cuenta. Pero justamente, el vacío no es que le da función a la vasija, la define como tal, porque no importa la función, no es justamente una visión utilitarista, es lo que determina su esencia. En el taoísmo, en el vacío, hay una equiparación al Tao. ¿Por qué? El Tao es lo innombrable, Ujú. no es definible. Intentar siquiera definir el Tao es no entender el Tao. Sí. Del Tao surge algo que es ligeramente más concreto, que es el vacío. Y de ahí, como les decía, surge el uno, el 2, el 3 y todo. Ujú. La negación de las cosas, la negación de la acción, está imbricada en todos los aspectos. La reversibilidad es el camino eterno del Tao. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas devienen en su opuesto. Lo material deviene en vacío y el vacío eventualmente en material. De la misma forma que las estaciones giran, que el día se transforma en noche, que la vida se vuelve muerte y la muerte vida. Cuando uno logra entender que ese balance no es un balance equitativo, sino que en esto mismo, volvamos al cuadro, el cuadro está balanceado, pero yo les pregunto, ¿es simétrico? Mm, No, 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 no lo realmente es. no. No, para mí no. no hay simetría, digamos. Nosotros en Occidente es algo que buscamos, la simetría pictórica. Es raro encontrar justamente un cuadro donde un, tanto arriba, abajo o alguno de los laterales, esté sobrecargado y en el otro prácticamente no haya nada. Nos viene incluso de Grecia antigua, de las nociones estéticas eh, Claro, sí, el equilibrio. premodernas y pre-renacentistas. De hecho, bueno, justamente, digamos, en el Renacimiento, con el surgimiento de el redescubrir justamente las nociones estéticas y filosóficas clásicas, es que empieza el desarrollo, ¿no? Ujú. Ahora, aquí hay balance, pero no hay simetría. Lo que lo balancea es justamente el vacío. Bien, aquí tenemos varios aspectos a tener en cuenta. El primero, concepto de pincel tinta, es no solo la herramienta con la cual se pinta y la técnica, sino que es el conducto a través del cual el chi, la esencia vital, se canaliza a la obra. Uno toma el pincel y la pintura es mayoritariamente, al igual que en la caligrafía, un movimiento fluido, no son pequeños movimientos. Uno, como les, primero se mentaliza, primero conoce, reflexiona, se vacía. Cuando uno está vacío, la imagen aparece en la mente.
cuando esa imagen aparece en la mente y a través de la perfección de la técnica, Que te llamo en 2 minutos, espera. se plasma a través justamente del pincel y la tinta sobre el lienzo. Ahora sí, les leo esto. Antes de pintar un bambú, hace falta que el bambú crezca en el interior de uno mismo. Entonces, el pincel en la mano, la mirada concentrada, la visión aparece de pronto ante los ojos. Atrapémosla cuanto antes con nuestras pinceladas, porque puede desaparecer tan súbita como la liebre ante los pasos del cazador. De acuerdo a la técnica, además, hay diferentes formas de pincel, de tinta y de, llamémoslo brocha, de pincelada. Por ejemplo, la técnica del pincel seco, que toma muy poca tinta y muchas veces queda líneas más finas, pero entrecortadas, porque justamente va a haber momentos en los que justamente el pincel va a pasar y no va a tener No tinta. hay tinta. Le va a dar no solo una textura a la pintura, sino que va a ir cargando de la ligereza del vacío. Esa línea interrumpida va a ser también vacío. Pero justamente a través del pincel tinta, de esa dualidad, es que se logra que la pintura pueda representar y simbolizar el chi, la esencia vital, el aliento vital. El cuadro está vivo. Es una representación material pictórica de la esencia del pintor y del momento de creación. O sea, lo que Por crea en eso es su mente más lo traslada al lienzo. exactamente. A ver, no, me voy, cruzo el charco, me voy a Japón. Ustedes conocen los haikus. Sí. Sí, Bueno, el haiku, ¿qué es? Es un pequeño poema breve, sí, 3 versos, una sola estrofa, Sí. con una rima de consonante y sobre todo con una métrica 5-8-5, ¿no? Está Sí. Que todo da bien. cuenta de un acontecimiento. Exactamente, y Digo, sobre todo de la contemplación de la naturaleza. Y el exacto, haiku es improvisado. claro. La pintura es eso, es ante la contemplación el poder plasmar lo que uno quiere expresar, pero uno no lo controla. A ver, ustedes habrán visto a alguien pintar al óleo. No solo tiene la paleta con la pintura y el pincel. Hay una herramienta central, que es un pequeño trapo con aguarrás. ¿Qué es lo que hace el pintor occidental? corrige. Corrige, borra. Aquí no hay corrección. No hay que borrar. Porque justamente si fracasa la técnica, si el cuadro es mediocre, se descarta. Porque lo que importa es el proceso fluido de pintar y poder expresar en ese cuadro que por más de que sea un juego de montañas, cascadas, etcétera, no representa exclusivamente montañas. Muchas veces, a diferencia de los paisajes occidentales, no es una escena real, sino que es una representación pictórica de un concepto, Ujú. de un poema, de una experiencia vital. El dolor, la esperanza,
la añoranza se puede plasmar con símbolos. Y eso es un paisaje. Justamente después, el yin y el yang, los opuestos, la contraposición justamente entre la tinta y las partes sin tinta, de los claros y el claroscuro constante que nos da entre lo rígido y lo fluido. La muñeca y el pincel están rígidos. El movimiento es fluido. El yin, lo rígido, y lo fluido, lo positivo, lo negativo, lo claro, lo oscuro, lo frío, lo cálido. Y ambas tienen que estar. Esto se equipara justamente entre el agua y la montaña. La composición tiene que estar completa en ambas cosas. Eso es un paisaje. El agua es fluida, la montaña es rígida. La montaña es yang, el agua es yin. El agua a su vez tiene que ver con el inframundo y la montaña con el cielo. No confundir con la tierra. Eh, Sobre todo porque justamente una de las mitos, imágenes míticas clásicas son justamente los ríos y los mundos subterráneos. Otro aspecto a tener en cuenta aquí son justamente las montañas huecas del taoísmo. Pequeños mundos eh, fantásticos donde habitan los inmortales adentro de las montañas sagradas. En cuevas que se extienden después al infinito, donde habitan los seres sobrenaturales. Muchas veces esos paisajes son los que se representan. Bien, la composición hombre-cielo. El cielo, ¿con qué se representa en el cuadro? Sigo Vacío. Con el vacío. Con el vacío. El hombre, muchas veces, y sobre todo a partir de justamente la dinastía Tang, en las pinturas de paisaje aparece, pero normalmente aparece reducido a su mínima expresión. Van a ver, por ejemplo, aquí, ven aquí abajo que hay un pequeño puente y hay unas personitas caminando. Sí. Está habitado por el ser humano. Y a su vez el hombre está sujeto a la voluntad del cielo. El vínculo con el principio divino, con el principio trascendente y a su vez con el principio del Tao. Y el pintor es un hombre. Y se acerca a la divinidad pintando. Oh, Busca esa comprensión en el arte de pintar. ¿conocer Sí. a mi perrito? ¿Mm? Oh, mi perro. Y finalmente tenemos la quinta dimensión, que es la relación espacio-tiempo. El espacio, justamente, y esto es, hasta incluso se puede pensar geográficamente, el espacio no existe, digamos, el espacio es justamente el vacío. No hay espacio, hay objetos, personas en el espacio, pero el espacio es lo que está entre ellos. Y una buena obra es dinámica, no es estática, no es como en Occidente una foto, sino que justamente tiene esta dimensión temporal. Hay una evolución en el cuadro. Sobre todo lo vamos a ver en, por ejemplo, cómo se mira.
no es algo que se mira constantemente o la mirada está puesta en el centro, en el foco, sino que hay un desplazamiento de la mirada que le da un dinamismo a la escena, que transporta al observador al paisaje. Como les mencionaba antes, muchos incluso se van desenrollando y el cuadro, la escena, se va manifestando frente a los ojos de aquel que la contempla. No toda de una, sino en pequeñas porciones. Considerando eso, ¿se podría decir que hay más historia? ¿Se cuentan más cosas en la imagen? No necesariamente, no todas son narrativas, porque en muchos aspectos justamente no importan los hechos, digamos, los sucesos de una narración, sino la experiencia vital de contemplación y de interrelación entre la pintura y el espectador. Lo que importa es la reflexión, no solo de aquel que pinta, sino después de aquel que la observa. Que no son necesariamente, En a eso ver, se el parece a los verdadero haikus. maestro puede plasmar y puede transmitir esa reflexión en la obra. Sí, Viviana. En eso se parece, se asemeja a lo que son los haikus en el sentido de Sí, ese impacto, ese acontecimiento que acaece dentro de exactamente. A un... ver, lo efímero, Claro, la captura del momento, que exacto. justamente no vuelve, es Mm, una cuestión profundamente budista. Los haikus son zen, surgen justamente de la tradición zen, que en China decimos la tradición Chan. Justamente es la escuela del silencio, de la iluminación instantánea. Uno puede sentarse a contemplar, pero no hace falta. Digamos, la iluminación aparece como una centella frente a los ojos, que ujú. borra toda la oscuridad. Porque habría a ver, en el momento de pintar, habría, o de escribir, ¿no? Un no pensamiento perceptual, o sea, habría una cuestión perceptual del aquí y ahora, que interpela, digamos, que atraviesa el tiempo Claro, como vacío también al observador, ¿no? Entonces, claro. vuelve. Y lo que importa, uno plasma justamente ese pequeño mundo que representa el mundo entero en esa pequeña obra y en ese instante. Y en ese momento justamente efímero. Un ejemplo típico es los monjes, muchas veces tibetanos, a la hora de pintar, cuando hacen mandalas, diseños justamente excepcionalmente complejos, y muchas veces los hacen con arenas de colores. Sí, Les llevan meses sí. completar un mandala. Y En el después lo de... momento en que ponen el último grano de arena, lo Lo borran con la destruí. mano. Lo destroza. Sí. Los Es niños. la representación de la fugacidad y lo efímero y demostrar justamente lo ilusorio. Ujú. Sí, es el mito viviente, permanente, ¿no? Y poder y justamente demostrar el desapego. También. Sí. Liliana, levantaste la mano. Sí, es que yo soy pintora y pinto justamente pintura asiática, entonces tal vez les serviría ver, por ejemplo, este es un, ¿se ve? ¿Se alcanza a ver? Sí, 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 está pintado en seda y es ese momento, ese instante donde yo
recorriendo un parque, encuentro este árbol que parece una montaña. Entonces se me ocurre hacer el clásico paisaje de montaña y agua, pero dejando el árbol como el árbol roto, como si fuera la montaña. Porque al Eh, costado del árbol corría como un riachuelo, entonces yo dije, va, mira, es como una especie de miniatura del Hermoso. todo. Y es En- exactamente a eso vamos, a poder claro, transmitir eso. Y esa escena ni siquiera habla de la escena, habla justamente de algo que trasciende. exactamente. Y no es una representación, o sea, yo no pinté esto sentada frente al tronco, yo lo recordé y lo pinté en mi taller, porque es una Claro, representación de la idea de lo que yo vi, una, es como dijimos en la cita reciente, antes de pintar el bambú debe crecer en el interior del pintor. exactamente, La escena que se contempla, uno no necesita recordarla, porque lo que importa es la asociación mental de esa escena. No la escena, no el paisaje real, visible, sino lo que evoca. aquí tengo otro que es como más del principio, que tal vez lo conozcan, porque yo soy chilena y esto es de las Torres del Paine en la Patagonia. Hermoso. Qué Y bueno. también ahí está, o sea, el concepto, lo que yo quise decir es que yo no puedo pintar estas montañas chinas, porque yo nunca he ido a China y no conozco esas montañas y no han crecido dentro de mí. Sin embargo, tengo montañas que se parecen o que también podrían servir como recordando esos paisajes chinos, pero son míos, que yo los conozco y he estado ahí. Y ahí no sé si se alcanza a ver los efectos de pincel seco también, que se mencionaban delante. Sí, eso también. Perfecto, Liliana, la Eso verdad. era. Muchas gracias además por compartir tu obra y, y justamente por ejemplificarla, digamos, porque en última instancia, como con todo, aparte de la parte de la comprensión teórica, eh, lo que importa es contemplar la pintura y aquellos que tienen la posibilidad y y predisposición justamente realizarla. Ujú. Sí, Sole. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Em, Mi pregunta era, ¿qué relación tiene con la China actual, todas estas pinturas y cuál es la A ver, visión que tiene en la actualidad? hoy en día todavía estas técnicas se practican, obviamente que han sido modificadas a través del tiempo y sobre todo con la particularidad, digamos, a partir del siglo XIX y el XX, de la irrupción de técnicas occidentales. Eh, pero la verdad es que la pintura china clásica se sigue ejercitando, digamos. Es una práctica muchas veces incluso meditativa que se lleva adelante. No así, digamos, y si se quiere, a ver, en el último tiempo, digamos, el Partido Comunista que gobierna China ha hecho las paces con ciertos aspectos históricos que durante sobre todo el periodo maoísta ha combatido. Digamos, el Ujú. confucianismo y el taoísmo durante el periodo de Mao y sobre todo particularmente en los 10 años de la Revolución Cultural fue profundamente combatido. Ujú. Hoy en día, a ver, lo vemos incluso en los institutos Confucio, le pusieron justamente los institutos occidentales de enseñanza del chino en ultramar, les pusieron Confucio. Hay una vuelta a justamente a una reversión de esa identidad china que se ve también en el pasado. Xi Jinping, el presidente de China, constantemente cita autores del pasado.
no solo a Confucio y a Lao Tse, sino que, por ejemplo, él cita bastante a Han Feizi, el padre del legalismo. A la par que, obviamente, lo cita a Mao y a Deng Xiaoping. Pero hoy en día se sigue practicando. También hay justamente obras mixtas, en las cuales se utilizan estas técnicas, pero por ejemplo con materiales del canon occidental, o viceversa. Se utilizan estas técnicas y tinta china, digamos, y pinceles, y se intenta hacer cuadros más occidentales. Obviamente, digamos, sobre todo porque lo que se introdujo, que no lo había en el momento que estamos analizando ahora, es justamente el debate sobre el concepto de arte occidental. Y ni hablar de finales del siglo XIX y primera mitad de los XX, con todo el aporte que hicieron las discusiones sobre las vanguardias. Y esta discusión, digamos, sobre mantener, olvidar o cambiar lo tradicional en pos de lo nuevo. Sería una charla entera sobre el tema. También esto ha influenciado mucho la arquitectura, porque hace un año o 2 años estuve en China y nos explicaban que todos los arquitectos, digamos, o la arquitectura está volcada a que se pueden construir los edificios más modernos y sin embargo uno ve el cielo y ve todos techos con la arquitectura clásica china, de alguna Sí, manera. totalmente. No solo, pero Esto es incluso muy estos interesante. mismos principios de la pintura se pueden aplicar a la literatura, como veíamos justamente en los poemas, digamos. A ver, Li Po, el maestro de la poesía china de la dinastía Tang, él era un taoísta y justamente plasmaba este tipo de situaciones y de contemplaciones en su poesía, siempre en el caso de él regada de mucho vino de arroz. Eh, Era un gran bebedor. Tu Fu, su mejor amigo y funcionario letrado confuciano, también era poeta. Y está este juego siempre y competencia amistosa entre los estilos taoístas y confucianos en sus poemas. Tuvieron la suerte, si se quiere, digamos, o más bien yo diría, nosotros tuvimos la suerte de que estos dos maestros hayan convivido y hayan sido justamente grandes amigos, pese a todas sus diferencias. Eh, Pasa lo mismo en el teatro, en la ópera de Beijing, por ejemplo. La noción de vacío, eh, los escenarios son despojados, hay muy pocas cosas sobre el escenario. Es el movimiento, la danza o pequeñas marcas eh, actorales las que llenan ese vacío. Y así podemos verlo tanto en la arquitectura Todo el arte. y en tantas otras expresiones artístico-materiales, en la cerámica. Sí, yo te quería decir, ¿qué influencia tuvieron estas corrientes o si tenían también, digamos, algunas directivas, ¿no? Unas técnicas desarrolladas respecto a la caligrafía, ¿no? A los Sí, estilos total, a ver, cursivos es que se prácticamente usan. lo mismo. Yo te Digamos, iba, la forma en la que ¿Sabes? se toma el pincel, Claro. etcétera, el movimiento fluido, pincel tinta, yin yang. A ver, los pintores eran calígrafos. Es más, Ah, cuando Claro, vemos justamente los poemas escritos, son obras maestras caligráficas en sí. Transmiten lo mismo, a su vez. No sé si ustedes han visto una película que fue un exitazo china, el director Zhang Yimou, con Jet Li, que se llama Héroe. ¿cuál? Héroe. Ah, sí, 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 con Es Jet un Li. clásico.
Yo tuve la suerte de poder verla en el cine porque la Sí. verdad es grandiosa. Bueno, hay justamente una escena en la cual ante el emperador, justamente, o quien va a ser justamente el primer emperador, despliegan justamente un carácter pintado en un lienzo gigante de el 11.º carácter de espada. Y el personaje sin nombre, que es Jet Li, se lo había pedido justamente a uno de sus contrincantes y dice, en la forma en que escribió espada, yo pude conocer toda su esgrima y su identidad. En el microcosmos de la caligrafía está toda la vida y técnica de su adversario, que lo hace sabiendo incluso eso, pero aún así lo hace. Y la respuesta del emperador es, como les mencionaba, el legalismo, la cosa más legalista y quizás la más fehaciente que tiene a la historia china, que le contesta, 11 caracteres para escribir espada, cuando yo unifique China, eso se va a acabar. Mm. Qin Shi Huangdi, el primer emperador, es famoso por justamente haber quemado infinidad de libros y haber rectificado las formas en las que se hablaba, se escribía y combatido esa diversidad en pos de unificar en uno de los exabruptos más legalistas. Y, a ver, triunfó, su dinastía duró 2 reinados. Él, que reinó hasta morir, y su hijo, que reinó 10 años y fue derrocado. Ese nivel de crueldad y de despotismo tuvo su costo. Bien, Perdón, yo quisiera hacerte una pregunta, no encuentro la sí, manito acá. no hay problema. Este, quisiera saber si podés decir algo sobre los 8 excéntricos, o la escuela de Yanzhou. Mira, no lo preparé para la clase de hoy. Si querés, para las próximas lo preparo. Ay, dale, dale. Sí, ¿Eh? sí, cómo no. Estoy muy interesada. Eh, Genial. Después nosotros les vamos a pasar también, estaría bueno que puedan escribir en el chat y demás, que lo vamos a registrar para intereses en clases y charlas futuras. Bien, qué bueno. Es más, nosotros a partir del mes que viene, a partir del miércoles 9, vamos a tener unos cursos de un formato un poquito mayor, que van a ser mensuales de 4 clases. Eh, a ver, en este caso, a diferencia de estos, van a ser pagos, la verdad que de un precio muy económico, calculamos, vamos, todo el curso del mes van a ser 30.000 pesos, incluso los estudiantes del instituto tienen un 50% de descuento. Vamos a comenzar en abril con confucianismo, justamente. Creemos que es como una corriente filosófica que es articuladora de todo el pensamiento y la historia china, incluso al día de hoy. Entonces, van a ser 4 clases, vamos a comenzar con Confucio, vamos a ver un poco de Mencio y sus sucesores, y después veremos con qué seguimos en mayo y así. Bueno, yo te Estamos digo abiertos justamente a sugerencias que también. me interesa y es la pintura zen. Bien, bueno, el budismo y la pintura en particular tiene mucho para desglosar. Sí, en realidad el zen es zen, ¿no? Pero Claro. No, no necesariamente. El zazen es una práctica dentro del zen, que es la práctica meditativa de estar sentado y contemplando. pensamiento y Es esa shirya. espera, es esa pasividad activa. Sí, el Eh, pensamiento y shirya, llegar a comprender desde otro lugar el eh, pensamiento, ¿no? el Desde Chan, el no pensamiento. claro, exactamente. El Chan, Sí, en China, digamos, que ahí podríamos comenzar más que con eso, digamos,
incluso podríamos ver algo de budismo, para poder entender de dónde surge esto. Claro. Yo, a ver, te digo, sinceramente me interesa la parte de pintura zen, porque siempre me pasa con la pintura que se va a la pintura china o a la pintura japonesa, y sí hay una diferencia entre la pintura de los maestros zen Claro que sí. con, con la pintura oriental, ¿no? Que es la A ver, energía del cosmos. el concepto, a ver, porque, a ver, podemos decir, la Sí, pintura zen es sí, pintura oriental, pero no toda la pintura oriental es pintura zen. es pintura zen, Claro. claro. Es la Eh, práctica lo que hace esa diferencia, ¿no? Del Justamente, maestro. a ver, yo acá les mencioné un poco el zen, justamente, o el chan, para Sí, hablarlo en términos chinos. eh, es una de las escuelas que, si bien Bodhidharma, que es el sí, patriarca que lo habría fundado, eh, que más se nutre justamente de ese sincretismo entre taoísmo y budismo. sí, Eh, tiene, la pintura es una de las tantas expresiones, digamos, que hay, que es justamente esta idea del silencio, la iluminación espontánea y súbita. Hay uno de los koans que a mí me encanta mencionar, es que justamente un discípulo le pregunta a su maestro cuánto hay que meditar, teniendo en cuenta además el zazen, Mm. para alcanzar la iluminación. ¿Qué le contesta a su maestro? ¿Cuántas rocas hay que triturar para construir un espejo? y es No, aquí ahora así como siempre. moliendo piedras no se hace un espejo, Siempre meditando no se alcanza la iluminación. ¿Quién era? La Boda Daishi. contemplación y el momento de claridad, donde el velo se corre, Sí, es aquí ahora, puede ¿no? llegar meditando, pero la mayoría de las prácticas justamente del maestro Chan, cuando uno está meditando, ¿qué es? Te pegan un palazo en la espalda. Sí, sí. Es del otro lado del espejo, en realidad. Claro, es darse cuenta de que no hay Sí, espejo ni sí, roca, sí, es así. ni maestro ni discípulo. Pero no nos metamos ahora en eso porque no terminamos más. Está bien, Bien, pero bueno, me Tengo, encantaría poder genial. escuchar y ver imágenes. Escríbanlo, después les vamos a mandar también un cuestionario para que puedan completar Perfecto. al respecto. Bien, Bueno, muchas aquí lo gracias. que les muestro, ¿ven las flechas? sí. Esa es la Sí, dirección en la cual supuestamente uno debería contemplar la obra. De derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Comenzamos en el cielo. Ah, Descendiendo llegamos a las montañas y el cielo es el vacío. Ujú. El 2 acá vemos que son las montañas. El 3 y acá también, digamos, justamente es una cascada, es el agua. No sé si notan esa bruma en el centro, el 4 sí, Sí. sí. que nuevamente es vacío. Es la interrupción, así como cuando uno pinta un dragón entre las nubes, no lo pinta continuo, sino que al estar ocultado por las nubes, Fumado. es el vacío que lo corta, pero a su vez infiere la continuidad, le da dinamismo, oculta y muestra. Aquí también. Y es lo que le da el balance. Sin esa bruma, el cuadro estaría sobrecargado. Después, justamente, en el 5 están los árboles y en el 6 volvemos a tener un río, pero es un río habitado, con pequeñas personitas al lado. Lo mismo aquí. Comenzamos con el cielo y el vacío, las Ujú. montañas. Aquí en el centro, ¿qué hay? Hay un pabellón, una pequeña muestra en lontananza de la humanidad, pero incluso una humanidad sagrada, porque justamente
Y aquí abajo, el agua, un puente y pequeños caminantes a través del puente. Ven como la mirada, que encima imagínense esto, muchas veces a veces tienen 1 o 2 metros, va recorriéndola y uno va sumergiéndose en esa situación. Y Es aquí dinámica. es una pequeña comparación, sobre todo. Me encanta esta comparación. Yo cuando la vi, yo soy un fanático de Friedrich. La pintura de paisaje y romántica alemana de comienzo del siglo XIX es una de mis favoritas. Y cuando vi justamente el erudito contemplando el lago y los caminantes contemplando la luna, que la composición, con sus diferencias de técnica absolutas, Y la de composición época. es igual e intenta en cierta forma transmitir algo similar. Los románticos son quizás los que más se aproximan a la pintura de paisaje china. Muchas veces la figura diminuta del ser humano frente a una naturaleza gigante, esa contemplación, ese intento de hermanarse con la naturaleza, de encontrarse a sí mismo en lo magnífico de la naturaleza, es algo que recorre el romanticismo todo. Eh, un- Muchas gracias y ahí les dejo Sí, muy bello. otro cuadro de Mayuan. Qué bueno. Vean cómo unas simples líneas la pueden misma, transmitir tanto movimiento. total. eh, y nuevamente, ¿y por qué lo llamaban Ma de una sola esquina? Mm. Mucha simpleza aparte, ¿no? Sí. Encantador.